queremos hablar un tema ya de la crisis de la democracia en la República Dominicana, de lo que ha pasado con los partidos políticos y proyectos en la actualidad, de lo tradicional, de lo común. Y justamente en ese sentido queremos abordar el tema El País que Queremos, que es ya un proyecto político que vienen haciendo, y tenemos aquí al investigador social y abogado Anselmo Muñiz para abordar este interesante tema. Saludos, buenos días, bienvenido a este su espacio. Buenos días, gracias por permitirme estar aquí y buen día a los televidentes. ¿De qué se trata este proyecto? Porque ya usted tiene un proyecto sí. Tal. El País que Queremos es una organización política que nace desde la ciudadanía. Somos un grupo de personas que, digamos, nos hemos venido movilizando a partir de las movilizaciones ciudadanas de los últimos años. Muchos salimos de la Marcha Verde y a partir, digamos, de ese sentimiento, ese reclamo de justicia, entonces decidimos, bueno, hay que dar un paso más allá. Si queremos construir una democracia, tenemos que construirla con nuestras manos. Entonces hemos ido dándole forma al País que Queremos como proyecto político que en principio nace como una alianza de movimientos municipales en el Distrito Nacional, aquí en Santiago, en Azua, en Mao y en otras zonas, y que con el tiempo pues seguirá creciendo y ya se constituirá en un digamos, movimiento a nivel nacional. Marcha Verde, sabemos que las acciones que hace es protestar, reclamar de manera cívica, organizada, que de hecho el 12 de este mes hay una actividad importante, la Marcha del Millón. Exactamente. Pero ustedes como organización ya política, ¿qué acciones han emprendido, qué cosas ya han hecho de manera efectiva? Bueno, ya como organización política lo que nos toca, digamos, que es plantearnos ocupar espacios de poder. En este momento, claro, estamos en un proceso de construcción de la organización. Ahora mismo hemos estado organizando una serie de debates en el Distrito Nacional en torno a los principales temas de la agenda política. El primero se celebró hace ya casi un mes, en el que participé yo junto con Rosario Espinal y Wilfredo Lozano, que son dos politólogos muy reconocidos. Estuvimos debatiendo sobre la proyección, digamos, hacia el 2020 y de los retos de la democracia dominicana. En los últimos, las últimas década y media, hemos ido perdiendo esos pocos avances que se dieron aquí después de la crisis del 94. Si recordamos, a partir de esa crisis postelectoral del 94, aquí hubo una nueva apertura, podemos decir, democrática, donde se hicieron una serie de reformas importantes que se pensaba que iban a consolidar la democracia en nuestro país. Sin embargo, realmente eso apenas duró un periodo, unos 10 años, y poco a poco entonces, con el retorno de Leonel en el 2004, entonces el PLD empezó un proceso de acaparar todas las instituciones del Estado y poner el presupuesto nacional a disposición de su política partidista, socavando las reformas que se dieron a partir del 94. Entonces, por eso, diversos colectivos ciudadanos hemos decidido, bueno, realmente queremos vivir en un país donde sea posible una competencia electoral justa, donde la ciudadanía no tenga una relación de sumisión con el Estado. Por ejemplo, ustedes comentaban ahorita el tema de la ley de partidos, y me parecía bastante interesante lo que decía Nicolás. O sea, aquí hay 5 personas que tienen la llave de una de las instituciones más importantes de un país, la ley electoral. Eso no puede ser, que en una democracia 5 personas sean las que decidan o no, al margen de su liderazgo político. Eso se debe justamente a que los partidos políticos aquí han operado principalmente como corporaciones, y ya particularmente el PLD, como lo demuestra la politóloga Jacqueline Jiménez, ha tenido un proceso de cartelización que a su vez ha logrado cartelizar en general la política dominicana. Usted habló de un punto interesante, el 94, y sabemos que hubo una evolución del liderazgo, Claro. un cambio de liderazgo
recordamos al profesor Juan Bosch, recordamos al extinto líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, del Partido Reformista, Joaquín Balaguer, y ahí hubo un cambio, un salto a 1996, donde llega Leonel, llega al escenario Hipólito Mejía, llega Danilo Medina, o sea, llegan rostros nuevos. ¿Estamos o podríamos hablar que en la política degeneró en ese instante o por el contrario avanzó? Porque siempre hemos hablado de ideales y como que lo hemos perdido. Claro, yo creo que menos, o sea, quizás es menos concentrarnos en los ideales y más concentrarnos en las aspiraciones del momento y cómo sobre esas aspiraciones se construyó lo que hoy tenemos, que es una política cartelizada. Cuando salimos de los caudillos, de esos grandes caudillos, evidentemente que hay un proceso de apertura. Y se da porque ni el PLD, ni el PRD, ni el Partido Reformista en ese momento, ninguno controlaban completamente ni el Congreso, ni el Poder Judicial, etc. Entonces hay además, muy importante, una serie de organizaciones de la sociedad civil que entran en el ruedo político a hacerle contrapeso. Es decir, ellos se hacen contrapeso entre ellos en el sistema de partido, pero también una serie de organizaciones de la sociedad civil que le hacen contrapeso al sistema de partido en su conjunto. Sin embargo, en la medida en que esos líderes toman, digamos, se van aplomando, entonces el PLD particularmente logra hegemonizar la política dominicana y empieza a utilizar el Estado para disrumpir a los partidos de la oposición. Eso empieza sobre todo después que en el 2004 regresa Leonel. Entonces se utiliza ya el Estado dominicano y sobre todo el presupuesto para estar en campaña continua. Desde el 2004 hasta ahora realmente la República Dominicana, el que está en el gobierno está en campaña todo el tiempo. Claro, a esto hay muchas explicaciones y ninguna son, digamos, excluyentes. Si es verdad, podemos hablar del tema del clientelismo, que ciertamente es uno de los problemas más profundos de nuestro país. Sin embargo, yo creo que hay dos factores importantes que por lo general no se tocan y que son esenciales. Uno es que las reformas que se plantearon en el 94 no tocaron el aspecto profundo de las desigualdades socioeconómicas que hay en nuestro país y que hacen a la población, de alguna manera u otra, o desempoderan a la población frente al Estado y al liderazgo político. Porque en una población donde ni siquiera funciona correctamente los hospitales, pues definitivamente que hay un espacio para que un diputado o un síndico pues, ponga una ambulancia y le supla una necesidad a la gente que el Estado no está supliendo. Pero además también el otro aspecto es el aspecto de cómo imaginamos la política, cómo entendemos la política, que eso tampoco se tocó a fondo en la reforma del 94, sino que lo que se fue creando, digamos, una racionalidad política, una forma de pensar la política en la cual la población, su único trabajo era votar, cada 4 años, después cada 2 años y otra vez cada 4 años. Entonces, dejando como que sean los liderazgos políticos y algunos liderazgos de la sociedad civil lo que resuelvan los problemas. Eso fue dando paso a lo siguiente. Los partidos políticos que hace 2, 3, 4 décadas eran los representantes de las demandas, es decir, conservadoras o liberales, porque en una democracia hay espacio para la diversidad, fueran abandonando eso. Entonces, los malestares sociales, ¿quién los lleva a la política? ¿Quién los representa? ¿Cuál es el partido que representa las demandas de las mujeres? ¿Cuál es el partido que representa? Antes lo hacía Peña Gómez, pero Peña Gómez murió. Exactamente. Entonces, a partir del 94, entonces, se va perdiendo eso. Y entonces eso nos va llevando a una situación en la que la ciudadanía se siente desencantada de la política, se siente desconfiada, entonces se queda como buscando como un amparo, un liderazgo fuerte. Y entonces eso de alguna manera u otra reconecta con un pasado autoritario que tenemos, con esa herencia trujillista y balaguerista, y caemos aquí. Pero por eso justamente es que movilizaciones como la de las muchas movilizaciones en torno al sentimiento verde del año pasado representan una especie de ruptura y despertar de la ciudadanía, que están viendo, bueno, no podemos dejar a los partidos solos, porque si lo dejamos solo, entonces simplemente la política se vuelve un negocio. Y es necesario romper con el negocio en la política, porque si usted quiere hacer negocio, entonces ponga una empresa y hágase rico. Pero perfecto. Yo estoy de acuerdo
con esa participación de la sociedad civil, la Marcha Verde y demás, porque es necesario, es importante. Sin embargo, a pesar de la presión que ha metido al gobierno, al presidente Danilo, la Marcha Verde, oye, eso no le ha hecho nada. La debilidad de nuestro partido de oposición no le han hecho nada. Simple oposición podemos ver que se hacen Danilo y Leonel uno entre otros. Después Eso es cierto. es una situación muy real la que estamos viviendo, entonces hay que fortalecer esa parte. Definitivamente, y me parece muy correcto eso que tú dices, sobre todo con el tema de la ley de partido. Aquí se ha visto que la oposición la encabeza realmente Leonel Fernández, y eso deja mucho que decir de una democracia cuando el gobierno y la oposición son el mismo partido. Pero eso se debe en parte a que los partidos, como en este caso el PRM, principal partido de oposición, ha renunciado a representar en lo político las demandas de la ciudadanía. ¿Cuál es el partido que representa esa ansia de justicia? Porque no basta simplemente con que uno diga que hagamos un programita de gobierno y empecemos a enumerar ahí, fulano quiere esto, mengano esto, etc. El trabajo de oposición implica, de alguna manera, hacerle un contrapeso al gobierno. Entonces, los movimientos sociales como la Marcha Verde tienen un trabajo que es plantear la demanda en la esfera pública y demostrar que hay por lo menos una parte de la ciudadanía, que tampoco tiene que ser toda, con esa demanda. Es un trabajo ahora de las organizaciones políticas, partidos, movimientos, etcétera, llevarlo a lo político, y por eso entonces es que nace el país que queremos, porque somos un grupo de ciudadanos que no nos sentíamos representados con el trabajo que estaban haciendo los partidos, ni de gobierno ni de oposición. Y dijo, bueno, pues entonces lo que hay que hacer es, si tú quieres algo, entonces constrúyelo con tus manos. Dos preguntas en una. Ustedes están en el proceso, es un investigador, por tal sentido, pues vive investigando la parte social de la República Dominicana, la parte política, cuál es el accionar, qué espera la población, cuáles estudios ustedes tienen a mano que refleja esos planteamientos que hoy usted hace aquí. Bueno, el estudio, nosotros publicamos, como decía al principio, un estudio a finales en diciembre del año pasado. Se llama Imaginar el futuro, ciudadanía y democracia en la cultura política dominicana. Lo pueden descargar de internet, es gratuito. Es una encuesta de cultura política. Varios de los hallazgos más interesantes de ese estudio son los siguientes. Cuando uno empieza a indagar sobre la democracia, en un primer plano la gente te responde lo que tú esperas. Bueno, eso es elecciones, ok. Pero cuando tú indagas más profundo, ¿cuáles son las expectativas de la gente sobre la democracia? En su mayoría, estamos hablando de más de la mitad de la población, la gente se concentra principalmente en temas de trabajo y justicia social o distribución del ingreso. Cuando tú le preguntas a la gente cuáles son los principales déficits democráticos de la República Dominicana, también ahí hay más o menos una polarización entre uno, ley y orden, y otro, justicia y distribución del ingreso. Entonces, un 80% de las personas encuestadas, que fue una muestra de 5.000 personas a nivel nacional, señaló que en nuestro país no hay igualdad ante la ley entre ricos y pobres. Y eso nos deja dicho algo muy interesante. La gente se da cuenta de que vivimos en un país injusto, un país como que es para unos pocos, como que hay 2 o 3 que, ya sea porque tienen su cuña, tienen conexión, etcétera, el país le funciona para ellos. Entonces, la gran demanda insatisfecha de la población dominicana es esa sensación de desamparo, de que no importa que tú te fajes a trabajar, en últimas cuentas, aquí no se puede vivir bien del trabajo honesto. Y cerca del 60% de la población entiende que, cerca del 70% de la población entiende que quienes han progresado, quienes tienen, digamos, abundancia económica, no es porque trabajaron, sino es o porque son políticos o porque tienen conexiones con políticos. Y eso deslegitima el sistema político y la economía, porque entonces, ¿cómo tú esperas que los jóvenes se pongan a trabajar si ellos no creen, no esperan que trabajando van a progresar? Es evidente,
¿verdad?, que eso genera una situación como la de violencia, de inseguridad en la que vivimos. No todo el que, digamos, el que delinque lo hace por eso, pero eso te genera un ambiente generalizado de descontento, de desconfianza en las instituciones, y de hecho, no ahora, no, desde finales de la década de los 90, varios estudios, como el estudio del Barómetro de las Américas que dirige Rosario Pinal, dan cuenta de cómo las instituciones aquí han ido perdiendo confianza. Sobre todo, las dos instituciones con menor nivel de confianza son la Policía Nacional y el sistema judicial, seguido por el Congreso. Anselmo, de manera breve, por asunto de tiempo. El tema transparencia, que el presidente Danilo en el día de ayer convocó a varios funcionarios para hablar de 7 aspectos de la transparencia de su gobierno. Me gustaría ver tu punto de vista, ya tú como una persona investigadora y que está en el juego político. Fíjate, una de las primeras medidas que tomó el presidente Medina cuando llegó fue crear una comisión de ética y poner a Vincho Castillo al frente de esa comisión. También una de sus primeras promesas fue una reforma integral de la policía. Al día de hoy, ¿qué tenemos? El escándalo de OISOE, el escándalo de Odebrecht, el escándalo de los Tres Brazos, Punta Catalina, La ONSA. Y como también ustedes comentaban al principio del programa, los policías pidiendo en la calle o enamorando muchachitas en los barrios. Es decir, no se trata, uno quisiera confiar porque uno vive en este país y como ciudadano uno depende de las políticas que se den en el gobierno. Por lo tanto, yo como ciudadano quisiera confiar y quisiera creer, bueno, quizás esta vez sí va a resolver, pero es que no tenemos de dónde agarrarnos porque tenemos ya 6 años y más 8 años del mismo gobierno, de un mismo partido con otro presidente, de decepciones continuas. Entonces, realmente no hay transparencia. No me parece que haya transparencia y lo demuestra el hecho de que, bueno, no se quiso investigar la propuesta que hizo el Faride, la investigación de Odebrecht, el escándalo de corrupción más grande de la historia del país, termina con 5 imputados, de los cuales solo 2 son del gobierno. Entonces, del gobierno de la facción de Lionel. Y de la facción de Lionel. O sea, ¿cómo podemos confiar cuando tú me dices, el escándalo más grande, pero hay 5 imputados y 3 fueron funcionarios hace más de 15 años? Entonces, pero ¿cómo podemos confiar en eso? Entonces, yo creo que realmente... Finalmente un mensaje ya a la población. Bueno, en general, la ciudadanía debe tomarse en serio su capacidad de impactar. Usted quizás no se motiva a ir más allá al ruedo político, bueno, por lo menos en la movilización y en la capacidad de denunciar. Pero si realmente queremos construir una democracia duradera, tenemos que dar un paso más e integrarnos a organizaciones políticas de nueva creación, o los que están en las organizaciones actuales traten de forzar un cambio interno. Bueno, gracias Anselmo Muñiz. Él es investigador social y abogado, por acompañarnos en la mañana de hoy. Nosotros vamos a una pausa, no se muevan porque retorno y estará acá Tecnología de Ahora con Mario Brito.